En la mayoría de las películas más icónicas del cine bélico, vemos que existen dos momentos predominantes cuando se trata de capturar la experiencia del soldado en la guerra. Un momento es de calma o reposo, y el otro momento es el de combate. A estos dos momentos podríamos agregarle un tercero, que es el preludio, donde se acumula la tensión antes de explotar en la acción. 1917 no es precisamente una excepción a la regla, pero el hecho de utilizar un solo plano secuencia da la sensación de que no son momentos aislados, sino que son elementos que están en total armonía. El tiempo es el enemigo. Este es el eslogan de la película, y haya sido a propósito o no, es una metareferencia, ya que el tiempo no es solo el antagonista de Blake y Schofield. El tiempo también fue el reto de los realizadores al hacer esta cinta. Pero por sobre todo, la noción del tiempo de 1917 es el plato principal que se le sirve al espectador, porque la acción sin interrupciones nos quita la oportunidad de reflexionar sobre el pasado o el futuro. Estamos atrapados en el presente. Es aquí donde aparece el concepto del eterno presente. Y para comprender cómo es que este resultado es tan efectivo, vamos a repasar el proceso de producción, la narración de la cinta, las inspiraciones del director Sam Mendes y algunos elementos de la experiencia bélica. Así que es merecida una alerta de spoilers, porque hoy vamos a analizar a profundidad 1917. You know, I think each movie hopefully you make is a sort of, a summation of what you've done before. Después del éxito de su debut en el cine con American Beauty, Sam Mendes tuvo la oportunidad de dirigir una franquicia tan icónica como la de James Bond. En Spectre, la toma ininterrumpida del inicio fue para Mendes una primera experiencia de lo que se vendría 4 años después con 1917. Asimismo, podríamos tomar como otro antecedente a Jarhead, su primera cinta bélica estrenada en 2005. Sam Mendes declaró en múltiples ocasiones que la idea de 1917 surge de su abuelo Alfred Hubert Mendes, quien fue un soldado y mensajero británico en la Primera Guerra Mundial. Una de sus historias sobre llevar un mensaje a través de la tierra de nadie le sirvió como base a Sam Mendes y Krysty Wilson para escribir el guión de esta película. 1917 se ubica en el principal escenario de la Primera Guerra Mundial, el Frente Occidental, específicamente en el norte de Francia. Los alemanes abrieron este frente al invadir Luxemburgo y Bélgica. Ambos bandos cavaron trincheras a lo largo de esta línea que va desde el Mar del Norte hasta Suiza. Seguimos la historia de dos soldados británicos, el cabo William Schofield y el cabo Tom Blake. Gracias al reconocimiento aéreo, el general Edingmore tiene conocimiento de que los alemanes han retrocedido estratégicamente sus tropas, para formar una nueva línea que emboscará al batallón dirigido por el coronel Mackenzie. Un total de 1.600 soldados, entre ellos el hermano mayor de Blake. Ya que los alemanes cortaron las líneas telefónicas, no queda de otra más que llevar el mensaje a pie. Blake y Schofield logran recorrer una tierra de nadie llena de cadáveres y llegar a las trincheras alemanas para comprobar que efectivamente el enemigo ha abandonado su puesto. Investigando las habitaciones, son víctimas de una explosión luego que una rata activase una trampa que dejaron los alemanes. Logran salir por poco y discuten sobre seguir adelante o no, pero finalmente deciden no dar vuelta atrás disparando la bengala en señal que consiguieron pasar la trinchera alemana. Blake y Schofield llegan a una propiedad abandonada donde al poco tiempo cae una avioneta alemana tras perder un enfrentamiento contra dos avionetas aliadas. El piloto sobrevive y Schofield quiere acabar con su vida, pero Blake decide ayudarlo, lo que sella su sentencia de muerte. I'll give them the message, and then I'll find your brother. Just like you, a little older. Ahora es solo Schofield quien deberá cumplir la misión y su promesa mientras enfrenta el duelo de haber perdido un amigo. Una unidad británica que pasaba en el camino lo recoge y lo deja cerca al devastado pueblo de Iqust-Samaa, ya que los vehículos no pueden pasar por el puente destruido. Schofield cruza el puente, pero es atacado por un francotirador, a quien logra herir pero no matar aún. Recupera la conciencia mientras el pueblo está siendo incendiado y huye como puede de los alemanes. Estrangula a uno de ellos y pierde su rifle en el camino, pero logra escapar lanzándose al río. Al final del río se encuentra la segunda oleada del batallón del hermano de Blake. Ahora que sabe que el coronel Mackenzie está cerca, se abre paso entre cientos de soldados. Al ver que el ataque ya empezó y que no tiene más tiempo, expone su vida corriendo en pleno campo de batalla.
Logra llegar al coronel Mackenzie y lo convence de leer la carta. Por fin, el ataque es cancelado, y se nos deja una de las frases más memorables de la cinta. Hope is a dangerous thing. Después del clímax, Schofield busca entre soldados gravemente heridos al hermano de Blake, quien afortunadamente está vivo y completo. Schofield le informa de la muerte de Tom y lo consuela diciéndole que su hermano fue un buen hombre. Finalmente, encuentra un árbol donde puede asimilar y descansar de todo lo que acaba de vivir. Sam Mendes menciona que su intención al hacer la película de esta forma es que el espectador sienta que es un viaje del cual no puedes escapar, al igual que los personajes. Tras haber revisado el argumento, pongamos los elementos sobre la mesa. Se nos plantea la misión de entregar un mensaje a otro batallón. Se tiene la responsabilidad de salvar cientos de vidas, incluida la de un familiar, por lo que no está la opción de rendirse. Hay una meta que alcanzar en un plazo que se acerca a cada segundo. El viaje es largo y lo que hace más crítica la situación es que no sabes en qué momento vas a recibir un disparo o una bomba. La calma y la seguridad son extremadamente inestables. Estos elementos en conjunto es lo que construye en el espectador una sensación de ansiedad, lo que nos pone en el mismo estado mental que los soldados. Lo que muchos no consideran es que la ansiedad es un mecanismo de defensa, pues aparece cuando hay una amenaza. Con la ansiedad, el corazón late con más fuerza, los músculos se tensan, la respuesta de reacción es más rápida y cambiamos a un estado de alerta. Esto es totalmente crucial en una zona de guerra. La ansiedad es un sinónimo de miedo, una de las emociones más básicas del ser humano que ha permitido nuestra supervivencia como especie. Por supuesto, estos efectos emocionales en el espectador no habrían sido logrados sin el enorme trabajo de producción detrás. De por sí realizar una película bélica tiene su complejidad, pero el añadir el elemento de una sola toma exigió a los realizadores superar retos que sirven como una clase maestra de solución de problemas a la hora de hacer cine. 1917 no es la primera cinta que utiliza el concepto de una sola toma. Con Rope, de 1948, Alfred Hitchcock toma el mérito de ser el primero en consolidar esta idea de una sola toma, y al igual que en 1917, no es realmente una sola toma ininterrumpida, sino que son varias tomas largas, unidas y editadas para que parezcan una sola, aunque está claro que 1917 requirió de muchos más efectos especiales para lograr su cometido. Dado que una toma larga requiere de mayor preparación, la clave estuvo en la planificación. Se tuvo que planificar el recorrido de la cámara, los movimientos que iba a seguir, cómo iban a moverla, y adaptar la escenografía para un viaje fluido. El equipo de producción construyó maquetas de cada escenografía. Esto sirvió para calcular las distancias y los tiempos exactos que debían seguirse. Las escenas tenían que ser tan largas como la longitud de la Tierra. Algo interesante sobre esto es que si una escena de 5 minutos donde los personajes tienen que llegar de un punto A a un punto B, literalmente tienen que arreglárselas para llegar en 5 minutos. Los ensayos entonces fueron otro elemento clave. Los actores debían de ensayar sus líneas en la propia locación, para sincronizar sus diálogos con los movimientos que debían seguir. Las maquetas de la escenografía también sirvieron para hacer pruebas de iluminación y determinar los movimientos de las luces. Roger Deakins, director de fotografía, mencionó que al ser una película donde casi toda la acción ocurre en exteriores, tuvieron que depender en su mayoría de la iluminación natural. La constante rotación de la cámara de 360 grados daba mayor flexibilidad para grabar, pero hacía prácticamente imposible posicionar el equipo de iluminación. Se grabó únicamente cuando el clima estaba nublado, lo que inevitablemente provocó demoras. Sin embargo, esto era totalmente necesario, ya que para mantener una historia en el momento presente hay que seguir una continuidad. Acerca de las trincheras, para la película se construyeron más de 1 milla o 1.6 kilómetros de ellas, prestando bastante atención a cada elemento. Se reconstruyó la gran diferencia de recursos y preparación entre ambos bandos. Las trincheras alemanas contaban con muros de concreto, sacos de arena que completaban ordenadamente los muros y tenían dormitorios de gran capacidad, mientras que las trincheras británicas tenían muros construidos de una forma mucho más rústica, hechos de madera, calaminas, alambres y sacos de arena que no llegaban a completar los muros. Los soldados de este bando prácticamente dormían en cualquier lugar libre que encontrasen. Y hablando de los soldados, el espectador puede empatizar fácilmente con este dúo, no solo por el contexto duro en el que se encuentran, sino también porque estamos igualmente involucrados con la meta de cumplir la misión a tiempo. Otro factor que facilita esta conexión entre personaje y espectador es el hecho que estos actores elegidos como los soldados principales son creíbles y aportan al realismo de la película. Más allá del desempeño actoral, Sam Mendes tuvo bien en claro lo que buscaba para encarnar a Blake y Schofield.
Evitó totalmente cualquier superestrella y se enfocó en actores que sean prácticamente desconocidos, ya que buscaba que sean vistos como un soldado promedio, sin nada resaltante, como un soldado entre los millones que perdieron la vida en combate y que poco se sabe sobre sus historias. De igual forma, era imprescindible que fueran muy jóvenes, ya que la edad promedio de los soldados británicos era bastante baja debido a que muchos menores de 18 años mintieron sobre su edad. Simultáneamente, en el reparto figuran actores británicos de gran reconocimiento para interpretar a militares de altos rangos, como Colin Firth y Benedict Cumberbatch. Quizás Mendes quería marcar aún más la diferencia entre un simple soldado que es enviado a morir, del que poco se sabe, y un alto mando que probablemente será mencionado en los libros de historia, y que goza de una mayor seguridad al mantenerse en un cuartel. We should at least wait until it's dark. Erinmore said to leave immediately. Erinmore's never seen No Man's Land. Y otro recurso para aportar al realismo es el haber presentado a Blake como el protagonista principal al inicio de la historia. En el tiempo que Blake estuvo con vida, él fue quien llevaba casi toda la acción, mientras que Schofield lo seguía. Se le introduce al espectador la idea de que Blake es el héroe de la historia hasta que muere repentinamente. Este giro nos hace presente una vez más que en la zona de batalla nadie es especial y que todos son simples mortales. Para terminar con la noción del eterno presente, es necesario hablar de la relación que tiene esta cinta con el teatro. Sam Mendes, al igual que Hitchcock con Rope, sentía la necesidad que 1917 sea como una obra teatral. Los actores tenían que ensayar cada diálogo en el escenario, ya que al igual que en el teatro, el espacio es construido en base al ritmo del guión. La propia experiencia de grabar 1917 es similar a interpretar una obra de teatro. Cuando se empieza, no puedes detenerte hasta que la escena termine, sin importar los errores. Es por ello que la noción del eterno presente es un concepto bastante usado entre los actores de teatro. Es un sinónimo del aquí y ahora, que demanda toda la concentración de la persona, quien no debe prestar atención a nada que no esté relacionado con lo que está ocurriendo, ya que la acción no para hasta que todo acabe. Y esto lo vemos directamente en 1917, con la experiencia del soldado en el campo de batalla y con la experiencia de nosotros como espectadores. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir este contenido para apoyarlo. Muchas gracias por ver.